Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a continuar y vamos a cerrar con la clase de hoy la unidad número uno para en la próxima clase pasar al trabajo práctico. Habíamos quedado la clase pasada hablando del cálculo de la densidad de cualquier material que se encuentre en la tabla periódica. Habíamos dicho de que el conocimiento de la estructura cristalina permite el cálculo de su densidad mediante la siguiente ecuación, que era densidad igual a N por A sobre BC por NA, que era cada uno de esos parámetros. N es el número de átomos asociado a la celdilla unidad, A peso atómico, BC volumen de la celdilla unidad y NA es el número de Avogadro que todos conocen. Lo que vamos a hacer en esta clase es explicar cómo se determina o cómo se calculan esos cuatro parámetros, ¿sí? De esos cuatro parámetros hay dos que ustedes ya lo manejan, que es el parámetro A, el peso atómico, y el parámetro Na, que es el número de Avogadro. Lo que vamos a aprender en esta clase es a determinar el valor de N para cada una de las estructuras cristalinas y BC, que es el volumen de la celdilla unidad. Empecemos con el número de átomos asociado a la celdilla unidad. Veamos una estructura básica, que esta es la cúbica centrada en el cuerpo. Recuerden que la cúbica centrada en el cuerpo contiene en cada uno de los vértices del cubo un átomo, y en el medio del cubo un átomo que se encuentra justo en el centro. Observemos lo siguiente. Nosotros queremos saber cuántos átomos asociados a la celdilla unidad tengo en esta estructura cristalina. Veamos. Lo que nosotros vamos a sacar, a determinar ahora es contar cuántos átomos tenemos dentro de ese cubo. Si ustedes observan, en los vértices del cubo tenemos átomos donde no todo su cuerpo se encuentra hacia adentro. Gran parte de ese cuerpo se encuentra hacia afuera. Entonces lo que a nosotros nos interesa es saber cuántos átomos hay por dentro de ese cubo. ¿Cómo lo vamos a determinar? Nosotros vamos a decir, entonces, sí o sí tengo un átomo que se encuentra dentro de esa celdilla unidad, que es el átomo que se encuentra en el centro. Entonces ya tenemos un átomo asociado a la celdilla unidad. Veamos cuántos más tenemos asociado a la celdilla unidad. Si ustedes observan, cada átomo que está en el vértice me ocupa una pequeña parte hacia adentro y el resto hacia afuera. ¿Qué cantidad me ocupa hacia adentro? De cada uno de esos átomos, un octavo de cada átomo me ocupa un lugar hacia adentro. Como tenemos 8 átomos, por lo tanto, si yo sumo cada partecita de cada átomo que se encuentra en el vértice, voy a lograr formar un átomo más. Por lo tanto, cada átomo de los vértices ocupa un octavo, y si yo sumo el átomo que está en el medio, que es un átomo, más las distintas partes que ocupa en los vértices los átomos, voy a llegar a obtener en este caso 2 átomos. Entonces, para la estructura cúbica centrada en el cuerpo, el número de átomos asociado a la celdilla unidad es 2. Veamos otro ejemplo. Para la estructura cúbica centrada en las caras, tenemos en los vértices, ya habíamos dicho de que cada átomo ocupa un octavo. Por lo tanto, si yo sumo todos los átomos que están hacia adentro de la celdilla, los átomos, en este caso los marrones, ¿sí?, voy a sumar un átomo. Ya tengo un átomo. Ahora, en las caras, si ustedes observan, son 6 caras. En cada una de las caras tengo la mitad de un átomo hacia afuera y la mitad de un átomo hacia adentro. Si yo sumo la cantidad, las mitades que hay de cada átomo en todas las caras, voy a llegar a sumar 3 átomos más. Sumado al átomo que ocupan en los vértices,
voy a llegar a un total de 4 átomos. Entonces, ese es el número de átomos asociado a la celda unidad para cada una de estas dos estructuras, cúbica centrada en las caras y cúbica centrada en el cuerpo. Veamos ahora cómo se calcula el volumen de la celdilla unidad. Nosotros tenemos una estructura cúbica centrada en el cuerpo, por ejemplo, donde los lados, como es un cubo, tiene lado A, donde esos valores son iguales. Si yo quiero calcular el volumen de esa celdilla, aplico la fórmula del volumen de un cubo, que es el lado de ese cubo elevado al cubo, a la 3. De esa manera yo puedo determinar cuánto vale el volumen de esa figura geométrica. Recuerden que cada uno de esos átomos presenta un radio, donde ese radio nosotros lo podemos sacar de la tabla periódica. Veamos o retomemos el concepto de factor de empaquetamiento. Dijimos que era la fracción de volumen de las esferas rígidas en una celdilla unidad en el modelo atómico de las esferas rígidas. ¿Eso qué quiere decir? Si yo lo paso a ecuación, a una fórmula, sería volumen de átomos en una celdilla unidad sobre volumen total de la celdilla unidad. Ahora que ya tenemos una idea más clara de la estructura, nosotros podemos determinar tanto el volumen de átomos en una celdilla unidad como el volumen total de la celdilla unidad. El volumen total de la celdilla unidad es lo que calculamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Que sería el volumen del cubo. Ahora, el volumen de átomos en una celdilla unidad se encuentra muy relacionado con el número de átomos asociados a la celdilla unidad. Por ejemplo, retomemos el ejemplo de una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Dijimos que el número de átomos asociados a este tipo de estructura era 2. Si yo quiero determinar el volumen de átomos en la celdilla unidad, yo voy a decir que un átomo me ocupa un volumen de R al cubo. Recuerden que R era el radio del átomo. Eso es para un átomo. Pero como en esta estructura necesito conocer el volumen de los átomos en la celdilla unidad, que sería de 2 átomos. Por lo tanto, el volumen de 2 átomos va a ser 2 veces por R al cubo. De esa manera puedo determinar el volumen total de la celdilla unidad. Y el volumen de átomos, de esta manera podemos determinar el volumen de átomos en una celdilla unidad. Y el volumen total de la celdilla unidad ya dijimos que lo determinamos en la diapositiva anterior. Y acá les hice una pequeña comparación, un cuadro, para que ordenemos un poco las ecuaciones y las diferencias. Tenemos los 3 tipos de estructuras, FCC, BCC, HC, y en cada una de ellas fíjense que tienen cuál es la ecuación para calcular el valor de la arista A del cubo para las 3 estructuras, cuál es el número de coordinación, cuál es el factor de empaquetamiento para cada una y cuál es el número de átomos asociados. ¿Sí? Esto es para que lo tengan y les va a servir mucho en el momento de que tengan que realizar los ejercicios del trabajo práctico. A y C recuerden que son los lados de la arista y R el radio atómico. La bibliografía para esta unidad, ¿sí?, está en el libro Introducción a la Ciencia de los Materiales, que es esta bibliografía, recuerden que se encuentra disponible en el aula virtual, de las cuales ustedes van a sacar del capítulo 1 de la página 1 a la 6 y del capítulo 3 de las páginas de la 32 hasta la página 40. Todo lo que se encuentra en esas páginas es lo que se estuvo hablando hasta el momento en las distintas clases que les di. Para la próxima clase vamos a comenzar a resolver el trabajo práctico. Les voy a mostrar
un ejercicio modelo, les voy a explicar, y a partir de ese ejercicio modelo ustedes van a poder realizar los demás ejercicios. Bueno, con esto terminamos, chicos, la clase, la unidad número 1, ¿sí? Y la próxima clase les voy a mandar el trabajo práctico para que comiencen a resolver.